La deuda financiera de la Comisión Federal de Electricidad creció 14.5% anual al cierre del primer semestre del año. Vamos a platicar de, pues, qué futuro le deparan a las empresas productivas del Estado, que dicho sea de paso, ya hay una propuesta de modificación por parte del gobierno de la 4T, porque pues esta denominación de empresa productiva del Estado, que ni es empresa ni es productiva, pues data del gobierno del expresidente Peña Nieto. Ahora con el gobierno de López Obrador se busca regresar al esquema de empresa paraestatal. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a platicar con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y al auditorio. Oye, pues siendo paraestatal o siendo empresa productiva, el hecho es que las dos principales empresas del gobierno federal siguen perdiendo pues de manera muy dramática. Sí, Darío, mira, creo que en el caso de la CFE, pues claramente el balance sí nos indica que la pérdida de este primer semestre de 74,000 millones de pesos se debe principalmente a la debilitación del tipo de cambio. Entonces, en términos netos, yo no vería el problema en la CFE. En el caso de Pemex, el problema cambiario, pues apenas fue la mitad del problema. Sin embargo, tú ya bien mencionabas el dato de la deuda, que creció 14.5% con respecto al primer semestre del año pasado, pero otra cifra creo que muy importante, Darío, es que igual al 30 de junio de este año, pues la deuda de la CFE con proveedores de corto plazo, es decir, a menos de un año, pues también creció un 25%. Esto implica son alrededor de 78,000 millones de pesos que se le deben a contratistas y proveedores. Entonces, ese es otro asunto importante. Y pues yo creo que es importante también señalar que la CFE pues cada vez está recibiendo más por subsidios. Este año, en el primer semestre del año, pues casi 49,000 millones de pesos. Esto, si lo comparamos con 2018, 2019, pues ya está por el doble, ¿no?, de las cifras que recibía de subsidio en esos años. Entonces, sin duda, se les está inyectando demasiado dinero a las empresas estatales y no vemos que sean productivas, no vemos que generen valor. Pues tal vez por eso les quieren cambiar el nombre, para que ahora sí tengan permisos de operar con pérdidas, pero esto es un problema para todos los mexicanos y en particular para las finanzas públicas. ¿En qué incidiría este cambio de estatus? ¿Cuál, digamos, que pudiera ser el margen de maniobra que pudiera tener el gobierno, pues para, no te digo contener, porque simplemente no ha podido tapar la fuga que implican las pérdidas constantes de las dos principales empresas del Estado? Pues mira, una parte importante es que ahora sí, básicamente se les da permiso para operar con pérdidas, porque su finalidad dejaría de ser generar valor, como es ahora. Eh, Ahora bien, un problema grande con este cambio de empresas productivas a empresas públicas, pues es el favoritismo que se les puede dar desde el gobierno federal en términos de provisión de bienes y servicios. En simple y llano español, pues van a poder tener más poder de mercado. Y eso es un problema en particular con el TEMEC, que de por sí ya lo tenemos por las consultas que hay en materia energética, por varias prácticas que ha tenido Pemex, que ha tenido la CFE, y ahora pues simplemente eso se legalizaría y pues nos pondría en conflicto con el TEMEC. Entonces yo creo que esos dos son los principales cambios o las principales cosas que se darían. Un tercer cambio, yo creo que muy importante, aunque más sutil, pero me parece muy grave, es que hay un parrafito, unos renglones, Darío, en la Constitución, en el artículo 27, en este momento, que le permiten a la CFE
que el sector privado le ayude a financiar sus proyectos de transmisión y distribución eléctrica, los de las redes, y esto se está planteando que desaparezca. Entonces, eso significaría que la CFE tendría que hacerse cargo ella sola de el financiamiento de estos proyectos. Entonces, correr con estos gastos y estos riesgos, pues es otra presión más, otra presión adicional que, hay que decirlo, se sobrepone al hecho de que no se ha invertido suficiente en los últimos años en transmisión y distribución, y ese es uno de los mayores riesgos de seguridad energética que hay en el país en este momento. Ahora que se está discutiendo, o más que discutiendo, pues evaluando el perfil de quien pudiera ser el próximo o los próximos directores tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta, Jesús? Mira, lo primero que yo diría es lo que ojalá y no se tome en cuenta, y es una carrera política. Ojalá no tengamos a un nuevo o nueva director de la CFE que sea un político de carrera que se ha dedicado solo a la política toda la vida. Me parece que este sexenio fue muy perjuicioso para el sistema eléctrico nacional en ese sentido. Ojalá sea una persona que tenga uno de dos perfiles. A mí me parecería que alguien con muchos conocimientos de finanzas, y en particular de finanzas públicas, sería una persona idónea. Y yo creo que también es importante alguien con cierta solvencia técnica, tanto en materia eléctrica y sobre todo en materia de transición energética, para que realmente haya más esfuerzos reales para que la CFE se convierta en una empresa pues líder en este sentido, y que México pues avance un poquito más en la materia. Yo creo que esas dos cosas serían ideales, pero de verdad me parece lo principal. Ojalá no llegue pues un político que se dedica a hacer política y que considera que las empresas estatales son parte de la operación del Estado, ¿no? Y con una intervención quizás más decidida de la Secretaría de Energía, que históricamente se ha mantenido al margen, ¿no? La Secretaría de Energía como cabeza de sector pues debiera ser el que coordinara las funciones tanto de la CFE como de Pemex, pero estos dos entes, no nada más en este gobierno, sino de muchas administraciones pasadas, se han mantenido o se han manejado como pues islas de poder absoluto. Sí, yo creo que esto es lo último que mencionaste, me parece muy importante, que ya no sean islas de poder. De lo otro, yo diría que es importante que la Secretaría de Energía esté más presente, porque muchas veces es la Secretaría de Hacienda quien tiene demasiado control de las decisiones de la empresa. Entonces creo que sí es importante que haya más coordinación de las dos secretarías, pero también que la misma empresa empiece a funcionar como empresa, Darío. Creo que es importante pues señalar que los consejeros de las dos empresas pues siguen siendo funcionarios, y muchas veces los que no son funcionarios pues simplemente son designados de una manera claramente pues incluso partidista, ¿no? Entonces sí me parece que eso sería muy muy importante en términos de la gobernanza de las dos empresas. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Como siempre, gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ti, Darío. Hasta muy pronto. Hasta pronto.